Rápidamente de insuficiencia renal aguda, aquí puse el rifle, aunque ahora se usa el Akin que aumenta un poco más la sensibilidad. ¿Se acuerdan que el rifle hablaba de riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal terminal, que era la escala que clásicamente utilizamos para manejar insuficiencia renal aguda? Hace ya varios años estamos usando las Akin, que es Akin 1, Akin 2, Akin 3, siendo un poco más estrictos. Entonces hablamos de una elevación de la creatinina por encima de la basal, o un aumento de 0.3 de creatinina, o una disminución del gasto urinario, dependiendo si ya la disminución baja por debajo de 0.5 o se mantiene en cero, y dependiendo del tiempo, si es 12 o 24 horas, pues se clasifica el paciente en Akin 1, en Akin 2 o en Akin 3. La única diferencia entre los dos criterios, mucha gente cree que los criterios son excluyentes, pero cuando usted habla con los nefrólogos se va a dar cuenta que no, que usted puede usar las dos clasificaciones. Simplemente usted sabe que hay cosas que le van a dar más especificidad y cosas que le van a dar más sensibilidad a la hora de enfocar a un paciente con falla renal. Lo importante es que usted comience a analizar los factores que un paciente tiene de manera paraclínica y clínica para usted pensar que el paciente puede estar haciendo una falla renal. Si el paciente comienza a hacer oliguria, pues usted ya sabe que el paciente va a estar entrando en falla renal. Si el paciente comienza a elevar el boom antes de que se eleve la creatinina, usted ya sabe, si tiene los factores de riesgo, que este paciente está entrando en falla renal, aunque no le clasifiquen ningún criterio. Usted ya comienza a reponer líquidos. Y la insuficiencia renal crónica, que se acuerdan esto de las fases, este lo conseguí en español, y de la tasa de filtración glomerular en mililitros minuto, independientemente de la causa que lleve el paciente a una falla renal, medicamentos, trauma, obstrucción, diabetes, hipertensión mixta, o sea, porque las causas son muchas, incluso algunos pacientes se quedan sin el saber el por qué. Lo importante es que sepamos hacer una tasa de filtración glomerular para poder calcular una tasa de filtración. Eso se hace con varias fórmulas. Está la clásica de Cockcroft-Gaul, que creo que es la que le enseñan a uno en fisiología, que tiene varias variables, la edad, el peso y pues la creatinina del paciente. Con el advenimiento del tiempo se han utilizado nuevas fórmulas. La MDRD es una de las que más se ha popularizado por lo sencillo de su uso. Tiende entonces a alterar la función renal de pacientes que tengan un estado nutricional deficiente, no se puede usar mucho. Hay de 4 y de 6 variables. La de 6 variables es la clásica que describieron hace mucho tiempo y luego hicieron una modificación a 4 variables. Yo creo que todos en sus celulares o en, no sé, lo que usen para calcular deben tener el MDRD tanto de 4 como de 6 variables. Y está el CKD-EPI, que pues si usted se pone a ver los estudios, en muchos estudios británicos recomiendan el uso de la CKD-EPI y es recomendada como la que mejor estima la tasa de filtración glomerular. Hay un error que uno ve comúnmente en las salas de urgencias, esto lo menciono, no hace parte de la presentación, y es que tienen un paciente en falla renal aguda y entonces llega el profe de urgencias y le dice calculen la tasa de filtración glomerular. Entonces llegó y le hicieron un Cockcroft-Gault a un paciente que está entrando en falla renal aguda. No le va a servir. ¿Para qué le hace un Cockcroft-Gault a un paciente que está en oliguria? No le sirve para nada, porque la tasa de filtración glomerular está cambiando cada minuto, porque está en una injuria renal aguda, ¿sí me entienden? O sea, no sirve de nada medir un Cockcroft-Gault en un paciente que está con 0.5 de gasto urinario. De nada. Están perdiendo el tiempo, les puede subestimar o sobreestimar la tasa de filtración glomerular. Y eso se ve mucho, no sé si han visto. No es que el paciente está con 0.3 de gasto hace 2 horas, hagámosle una tasa de filtración glomerular. Yo lo he visto mucho. Y lo primero que hago cuando me pasan las revisiones, no les sirve esa tasa de filtración. Si el paciente está en injuria renal aguda, minuto a minuto está cambiando la tasa de filtración glomerular. Y la gente calcula esos Cockcroft-Gault en todos los pacientes con oliguria. ¿Me equivoco? Yo lo hacía, incluso. No sirve para nada. Para eso tienen la escala de injuria renal aguda. Usen Akin, usen rifle, la que les parezca mejor. Ya sabemos por las guías que, bueno, el Akin es un poco más sensible. Y al perder especificidad y ganar sensibilidad, metemos más pacientes en el diagnóstico, aunque no tengan la injuria renal aguda. Pero evitamos casos de enfermedad renal terminal. Entonces, como para que lo tengan claro y definamos los dos conceptos bien, quedan definidos los dos conceptos. Insuficiencia renal aguda, causas y factores en el tiempo. Entonces, tenemos exposición, sepsis, enfermedad crítica, choque, trauma, quemaduras, cirugía cardíaca, sobre todo cuando se usan perfusión, o sea, cuando lo meten en bomba corazón-pulmón, no sé cómo le dicen, en bomba, sí, perfusión extracorpórea se llama. Cuando hacen cirugías mayores, la susceptibilidad del sujeto. Entonces aquí hablamos de qué puede hacer que el sujeto tenga más predisposición a
deshidratación, edad avanzada, que sea mujer, raza negra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los que ya conocen diabetes, enfermedades crónicas. Esto de aquí es un algoritmo corto del manejo de la falla renal. Entonces aquí hablan que si usted tiene o no tiene una injuria renal aguda. Si usted dice que no, pues entonces mire a ver si tiene factores de riesgo y vigile y monitorice. Si sí tiene injuria renal aguda, utilizando el criterio que ustedes quieren, pues entonces usted miren los test, chemical test, o sea, creatinina, pues, potasio, o sea, ustedes miden la química sanguínea y luego miren a ver si hay que hacer, si hay depresión de líquido, si hay una falla cardíaca o si hay una vasoconstricción que persiste en el tiempo. Estas son las tres principales causas. Usted analizará en su paciente cuáles son y comenzará pues el manejo de líquidos. Entonces, las estrategias de manejo cuando es una injuria renal aguda, yo creo que todas las conocen, han visto las guías renales, las Cadigo, las Akin, las que a ustedes les guste, ambas hablan de lo mismo. La hidratación con cristaloides de 1 a 2 cc kilogramo hora, de 12 a 24 horas, y ver un cambio en los valores de UMI y de creatinina. Bueno, de creatinina hablan más que todo. No se recomienda el uso de coloides, se contraindica el uso de diuréticos y se contraindica el uso de vasodilatadores. Antes de que aparecieran las guías con recomendaciones basadas en la evidencia, había estrategias de manejo que incluían dopamina en dosis bajas, que incluían agentes vasoconstrictores en dosis bajas o expansores del plasma, y después de un tiempo se dieron cuenta que los cristaloides son lo mejor, tienen la mejor evidencia. 1 a 2 cc kilo hora, un paciente de 70 kilos le tiene que poner 140 cc hora de líquidos, aparte de lo que él necesite, de lo que él tenga que usar, ¿no? Tiene que tener 1 a 2 cc kilogramo hora, y con eso usted le está suplementando al paciente los líquidos que necesita. Van a quedar tasas de líquidos altas si usted le calcula los basales y además le pone esto. Esas tasas de líquidos altas se supone que, si ustedes revisan en la fisiopatología, se acuerdan que cuando comienza a haber necrosis de las células tubulares comienzan a irse al túbulo y lo tratan de obstruir. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hay falla renal aguda que pasa eso? Y que uno aumenta la tasa de filtración poniendo bastante líquido con el fin de tratar de que todo mejore la tasa de filtración, mejore la perfusión renal, y además desobstruimos los tubulitos. No sé si se acuerdan en el nivel histológico de la fisiopatología, bueno, pasaba eso. Por eso es que ellos en la guía dicen que se recomienda el uso de esto. Los coloides se contraindican. Si ustedes recuerdan, cuando Julián habló de choque, ella habló de, bueno, los que más se usan, hidroxietilestarch y gelatinas en cuanto a los coloides. Hubo un estudio muy grande, que es de donde se deriva esa evidencia. El estudio se llevó a cabo entre el 2008 y el 2010, y no estoy mal, y se llevó a cabo en Europa, en centros académicos en Alemania, en muchos sitios. Recogieron una barbaridad de pacientes, más de 3.000 pacientes, era una muestra muy grande. Y entonces los aleatorizaron para recibir hidroxietilestarch, para recibir algún tipo de gelatina, albúmina, o para recibir cristaloides. En esas unidades de cuidado intensivo, que eran quirúrgicas y médicas, o sea, UCIs polivalentes que llaman, utilizaron solución salina. Después de seguir los pacientes y pues aleatorizarlos, sí le doy, lo comparo con el cristaloide, se dieron cuenta que, por ejemplo, en el hidroxietilestarch se disparaban las tasas de falla renal aguda. Incluso los requerimientos de diálisis continua, de las diálisis que ponen en UCI, no sé si han visto la maquinita, y pues las que ponen en UCI, eso se aumentó, y se aumentó la estancia, aunque no aumentó la mortalidad. Pero entonces, si yo puedo evitarle la falla renal, yo sé que eso no es medible, no es fácilmente medible en un estudio, pero ¿usted qué cree si un paciente se va a quedar 3 días más en la UCI, 2 días más en la hospitalización, y además lo tengo que dializar 2 días por darle un starch, el GES o hidroxietilestarch, que además es más caro? Yo creo que de manera indirecta en algún punto me va a impactar la mortalidad, porque esos días que está en el paciente algo le puede pasar, y eso no lo sabemos, porque no hay estudios de mundo real para poder ver qué pasa con todos los pacientes. No podemos seguir 5.000 pacientes uno por uno a ver qué pasó cuando salieron de la hospitalización. No podemos. Sale la UCI, acaba el estudio, se reanimó el paciente, pero no sabemos qué pasó después. Entonces, siempre cristaloides. Yo creo que los coloides, no sé el profe que era, cada vez van a entrar más en desuso, y cada vez más usted ve que en la mayoría de sitios cada vez lo recomiendan menos. Y estos sí tienen un efecto muy deleterio a nivel renal. Entonces, se contraindica el uso de vasodilatadores. Aquí hay un casito clínico. Entonces, este es sencillo: un paciente de 30 años de edad, masculino, previamente sano, 78 kilogramos, 5 días de evolución de diarrea, dolor abdominal, fiebre subjetiva, intolerancia a la vía oral,
ya con mucosas secas, presión arterial media de 68, frecuencia cardíaca de 104, sin fiebre. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar la hidratación de este paciente? Entonces,